Muy buenos días, señor Luz Coloquier. Lo llamamos porque queríamos saber qué es lo que está pasando en Medio Oriente con respecto a estos países y cómo puede afectar a la Argentina, ya que el presidente Javier Milei ya se inclinó hacia qué lado está a favor. Bueno, en realidad tu pregunta es muy buena, por supuesto es muy compleja, voy a tratar de resumirla en algunos breves pantallazos o algunos minutos. En principio, lo que estamos hablando de un Estado patrocinador del terrorismo, que es la República Islámica de Irán, que adoptó ese rol a partir del año 1979, cuando el régimen del Shah Reza Pahlavi, que era el gobernante último, fue derrocado en esta revolución islámica y entroniza en aquel momento al líder religioso Ruhollah Khomeini, que en aquel momento vivía en París, llega a la República Islámica de Irán y establece una República Islámica abrazándose al extremismo islámico en el sentido de que la única religión verdadera es el Islam y todos los judíos deben ser exterminados, incluso los cristianos, etcétera, etcétera. A punto tal de que convierte a la República Islámica a lo que era Irán, que tenía excelentes relaciones con Occidente, esto también hay que decirlo, tenía excelentes relaciones con Israel, se transformó prácticamente en un paria y en un patrocinador del terrorismo. Hay que recordar que la República de Irán es básicamente chiita, que es una de las ramas del Islam minoritaria, que alberga aproximadamente el 15% de todo el mundo islámico. Además, los iraníes no son árabes, ¿correcto? Son persas. Es una etnia diferente que tiene la religión islámica. Lo concreto es que, bueno, el objetivo de destruir al Estado de Israel desestabiliza todo el Medio Oriente. Hasta ahora, la República Islámica de Irán se manejaba con lo que se denomina sus delegados, que en política internacional se denominan proxies, o sea, Irán no atacaba directamente, pero enviaba a sus brazos ejecutores, por ejemplo, en la organización terrorista Hezbollah, que fue creada en el Líbano en 1982, utilizó también al movimiento terrorista Hamas, que actúa en la Franja de Gaza, utiliza también la desestabilización del Yemen, entronizando en aquel momento, ya hace varios años, a los hutíes. Este nombre viene del líder hutí, que en realidad son chiitas también, que enfrentaron en Yemen e incluso desalojaron del poder al presidente y tomaron la capital de Yemen, que es Sanaa. Lo concreto es que también, en consecuencia, está actuando de alguna manera en Siria, tratando de mandar equipamiento militar, pertrechos, misiles, etcétera, a la Franja de Gaza por vía de Siria. Lo concreto, que Irán se transformó en el pulpo del terror y es la cabeza que alimenta diferentes brazos. Respecto de lo que pasó el día 14 concretamente, estamos viendo que es un episodio totalmente diferente el ataque de Irán a Israel. ¿Por qué es diferente? Es la continuación de una guerra, porque la guerra la declama Irán cuando dice vamos a destruir al Estado de Israel. Pero ¿por qué digo que un plano es diferente? Nunca Irán había atacado directamente a Israel. Nunca con esa abrumador ataque. Claro, enorme. Drones, misiles de crucero, misiles balísticos, que en realidad, y además también un hecho nuevo que hay que puntualizar, que es fundamental, independientemente de que se ha destruido prácticamente el 99% del ataque de los drones, misiles de cruceros y los misiles balísticos, ha sucedido un hecho que es para el mundo internacional fue de alguna manera impensado, o por lo menos de alguna manera sorpresivo. ¿Cuál fue? Que Israel actuó para la defensa coordinado con países árabes, Jordania, y eventualmente también con Arabia Saudita, a punto tal de que también, por supuesto, Francia, Inglaterra y Estados Unidos. Entonces se vio una acción defensiva conjunta contra Irán. En este momento, lo que estaba pensando el Estado de Israel, que es decir, bueno, ¿cómo va a ser la respuesta? ¿Cuándo va a ser la respuesta? ¿Y de qué intensidad? Estados Unidos, en la presidencia de Biden, dice que no quiere que Israel haga ahora un ataque contra Irán porque no quiere seguir complicando más el tema del Medio Oriente. Bueno, vaya, Medio Oriente viene complicado hace décadas, obviamente. Pero de todas maneras, en algún momento va a haber un tipo de respuesta. ¿De qué tipo? No se sabe. ¿Cuándo? No se sabe. Pero esto es lo que estamos teniendo en este momento. Ahora, respecto de la que vos hiciste una muy buena pregunta, Franco, es el hecho de que cómo va a afectar a la Argentina con respecto a este alineamiento. Bueno, recordemos que, que en realidad Argentina ya recibió 2 ataques del Estado terrorista de Irán, y lo digo ahora con todas las letras porque ya lo dijo la Cámara de Casación Penal la semana pasada.
cuando dijo que los atentados de la Embajada de Israel, 17 de marzo de 1992, y la voladura de la AMIA, 18 de julio de 1994, fueron pensados, decididos, financiados y luego encomendados a su brazo terrorista, que es el Hezbollah, por la República Islámica de Irán. Entonces lo entroniza la justicia argentina como un Estado terrorista, un Estado culpable. En consecuencia, Argentina, antes de este enfrentamiento tan severo de Israel con Irán, ya sufrió sus consecuencias. Y te voy a dar un dato que la gente no sé si sabe. En realidad, América Latina está infiltrado por Irán. América Latina está infiltrado por Irán. La cabeza de playa de Irán en América Latina es Venezuela. Venezuela expidió, con el régimen de Maduro, más de 10.000 pasaportes venezolanos a iraníes. Y ya en la época en la época del presidente Hugo Chávez, ya había una relación política, no sé si comercial, pero política sí, con el régimen de Irán. Absolutamente, es correcto lo que decís, y esta relación se fue hermanando cada vez más, cada vez más, cada vez más, a punto tal de que las pruebas del relacionamiento de Irán-Venezuela, bueno, ya se había denunciado, yo escribí un artículo, di conferencias en el exterior respecto de vuelos que venían de Teherán a Caracas, la capital de Venezuela, y los vuelos venían con personas que no se sabía quiénes entraban. Ese vuelo descargaba elementos que se transportaban de Irán a Caracas en una parte especial del aeropuerto. En realidad Venezuela está totalmente infiltrada por Irán, y también te voy a decir que además Irán actúa en la triple frontera, y a punto tal de que esto es un motivo de preocupación por Estados Unidos de Norteamérica. Tan es preocupante que la general Laura Richardson, que es la general que comanda el Comando Sur de las fuerzas norteamericanas, que se reunió con Milei la semana pasada, en realidad ya vino 3 veces a la Argentina, incluso se había reunido con la ex vicepresidente Cristina Kirchner, manifestando la preocupación respecto del terrorismo, la infiltración de Irán, además del tema de la base espacial china. Lo concreto es que el tema del terrorismo es muy severo. Recordemos que hace unos años atrás, en Misiones, se detuvo al clan Barakat en el casino por lavar dinero para Hezbollah. Además, Hezbollah, organización terrorista, es el que lava el dinero de la narcocriminalidad de toda América Latina. Hezbollah lava el dinero de los carteles de la droga. ¿Por qué? Porque los carteles de droga producen el dinero, pero Hezbollah tiene pantallas, más de 400 compañías diseminadas dentro del mundo, que le sirve como lavador del dinero. ¿Qué te quiero decir con esto, Franco? Que en realidad Argentina está en riesgo, como toda Latinoamérica está en riesgo, como parte del mundo está en riesgo. Yo te pregunto, no sé si lo comentaste, pero hace unos minutos llegó una información que hubo un segundo atentado en Sydney, en Australia. Viste que la semana pasada había en un centro comercial una persona asesinó a 6 personas con cuchillo. Bueno, ayer creo que hace un rato, digo por el corrimiento de horario, en realidad es hoy, porque Australia creo que tiene 13 horas en adelanto el horario, apuñaló a un sacerdote y 3 personas más. Hasta ahora aparentemente no murió ninguna. ¿Qué te quiero decir? De que países incluso que no toman una postura abierta respecto de Irán, igual sufren el tema, porque la agenda del Islam extremista, esta agenda terrorista, no discrimina absolutamente a nadie. Hay un plan que lo vienen ejecutando, y esto es lo que estamos viendo. En consecuencia, Argentina ya sufrió los 2 atentados. Exactamente. ¿Qué duda cabe? Casualidad que justamente en la década del 90 esos 2 atentados gobernaba Carlos Saúl Menem, y sí, que él también era de origen turco, ¿no? Había un conflicto en aquella época. En realidad un turco no, le decían el turco, pero en realidad la familia venía de Yabrut, que es en Siria, que es islámico. La verdad es que en aquel momento, bueno, aparentemente en aquel momento Menem, antes de ser ungido presidente, había prometido el traspaso cuando estaba en campaña, por supuesto, el traspaso de tecnología nuclear, el proyecto Cóndor, le había prometido a Siria, etcétera, ¿no? Cuando fue presidente, por supuesto, no cumple la promesa. ¿Por qué? Porque Estados Unidos, sabiendo este tema, le dice: vos estás loco, vas a transferir tecnología nuclear a Siria, va a llegar a mano de Irán. ¿De qué estamos hablando? Entonces Menem no cumple la promesa, y aparentemente este fue uno de los motivos importantes por los cuales se decide un atentado en la República Argentina. No digo que necesariamente que sea el único motivo, correcto, pero lo concreto es que la Argentina ya recibió su cachetada. Ahora me preguntás,
¿Argentina puede volver a ser blanco? Sí, puede volver a ser blanco, absolutamente. Cualquier país puede volver a ser blanco. Y aparte Argentina tomó también una postura respecto muy cerrada a favor de Estados Unidos y de Israel y de todo Occidente. Y esto es lo que hay que ver. Cuando vos, por ejemplo, decís, ¿cuáles son los países que están en contra de Irán y cuáles son los que están a favor de Irán? Cuando vos te fijas los países que están a favor de Irán, la verdad que son países lamentables. También tengo que decir que lamentablemente Lula, presidente de Brasil, tiene declaraciones que son totalmente inconducentes, que parece que ese hombre está viviendo en las nubes de Úbeda, porque dice cualquier tipo de barbaridad. E incluso ni siquiera condenó el ataque de Irán a Israel, ataque que sucedió hace 48 horas. Pero hay una convergencia política entre Irán y Brasil, o... Mira, buena pregunta, qué buena pregunta. Mira, yo creo que Lula... es un hombre alineado con la izquierda. La izquierda tiene un síndrome. La izquierda históricamente tiene un síndrome. Cuando cae la Unión Soviética, la izquierda mundial se quedó sin paradigma fundante. ¿Por qué? Porque al caer el muro de Berlín, al caer la Unión Soviética, la izquierda no pudo solucionar ni dar respuesta a ningún tipo de situación de nada. Entonces la izquierda de lo único que se abrazó es una postura anti-norteamericana. En consecuencia, todo el que esté en contra de Estados Unidos pasa a ser mi amigo. Entonces la izquierda, que en su momento enarboló derechos humanos, en un momento enarboló la igualdad de derechos, etcétera. Vos fíjate lo que pasa, por ejemplo, en Irán. Decir a las mujeres que se vistan en forma incorrecta. No hace falta que te diga que hay una policía de la moral que asesinó a Mahsa Amini en septiembre del 2022 y se pensaron a producir protestas enormes. Oficialmente, te digo, dato que puede ser corroborado, desde el año 2022, las personas que protestaron por ese tema ya fueron asesinadas, 750 personas entre niños, mujeres y hombres. ¿Correcto? No hay derechos humanos, no hay igualdad de derechos. Todos los colectivos feministas, no existe toda la democracia. izquierda que declara más derechos, no tiene... Yo conozco Medio Oriente, viajé, me entrevisté con líderes de toda esa zona, conozco la Franja de Gaza, o sea, te hablo, fui corresponsal de guerra muchos años, te puedo hablar de lo que... No existe manera de establecer un disenso. Todo lo que la izquierda defiende acá son totalmente ignorantes, no tienen manera absolutamente de poner en pie los derechos que ellos declaman, que no pueden ser ejercidos en ese lugar. Lula, en ese plano, tiene ese síndrome estúpido de la izquierda, ese síndrome, no digo que toda la izquierda es estúpida, pero la mayor parte sí. Porque tiene ese síndrome de creer de que todo el que está en contra de Estados Unidos, entonces Lula obviamente hace declaraciones totalmente inconducentes. Creo que Lula le quedó apenas ni la sombra del Lula que pudo llegar a ser en su momento, en este tercer mandato, que la verdad que tiene una baja de popularidad bastante importante. Pero bueno, es lo que estamos teniendo. En América Latina, hoy América Latina está viviendo otro estilo de política, no es la de los comienzos del 2000. No, exactamente, otro tipo de política, por los últimos 20 años, alimentados por ese famoso foro de San Pablo, en la cual se reunieron los países que comulgaban con la izquierda. La verdad, fíjate vos lo que está pasando. Fíjate cómo vive la gente en Cuba, cómo vive en Venezuela. Yo entrevisté políticos exiliados venezolanos. ¿Sabes cuáles son los sueldos de Venezuela? $5 por mes. No te estoy haciendo un chiste. No, $5 por mes. Vemos acá, la gente no come. Vemos acá ahora en Argentina la cantidad de inmigrantes venezolanos que han venido al país y ellos mismos cuentan con sus propias palabras de la miseria que están pasando en su país, que no hay trabajo, que no pueden comer diariamente y por eso vienen como escapados de una guerra, buscando... Absolutamente. Sí, es correcto lo que vos planteás, totalmente cierto. Entonces, la pregunta es ¿de qué estamos hablando? Fíjate vos cómo se está igual la izquierda deshaciendo en ese punto de vista que no se sostiene desde el punto de vista de las respuestas lógicas. Fíjate Boric es un hombre de izquierda, ¿sí? Y sin embargo está en contra de lo que está pasando en Venezuela respecto de la persecución. A punto tal de que recordemos que hace un par de meses, creo que en enero, fin de diciembre, enero, había un exiliado militar venezolano de apellido Ojeda que tuvo asilo político en Santiago de Chile. ¿Qué hizo? Venezuela mandó el SEBIN, el Servicio Bolivariano de Inteligencia, y lo secuestró y lo asesinó. Y Chile está reclamando una investigación. Entonces, ahora Venezuela además mandó agentes de inteligencia para asesinar sicarios a personas disidentes del régimen venezolano que están en otro país, casi rememorando lo mismo que hace Putin con respecto a los disidentes que van a otros países.
¿correcto? Entonces, la verdad es que toda esta izquierda que defiende a Irán, fíjate, vemos quiénes defienden a quién. A veces por los amigos uno se puede dar cuenta de qué tipo de países estamos hablando. Lo concreto, ¿Argentina está en riesgo? Sí, pero todos los países están en riesgo. Todos los países están en riesgo. Hay que decir que el mundo está viendo una guerra entre los que defienden la civilización y los que defienden la barbarie. Y este es el tema de haber tenido demasiado contemplación con regímenes terroristas. Esta es la verdad. Estuvimos viviendo una etapa de adormecimiento, ¿no? Estamos ahora en el umbral de una tercera guerra mundial, ¿puede ser? Con estos focos que van sucediendo en distintos puntos del mundo. Buena pregunta. Mira, si me preguntas si esto va a ser una tercera guerra mundial, en teoría puede ser, pero para que haya una guerra mundial en serio, tiene que haber un involucramiento directo, o de Rusia, o de China, o de Estados Unidos. ¿Me entendés lo que te digo? Sí, sí. Por ejemplo, el tema de Medio Oriente, obviamente Rusia lo que menos le interesa desestabilizar el Medio Oriente. También te quiero decir de que el bombardeo que hizo y el misil que disparó las fuerzas de defensa de Israel en Damasco, en Siria, el 1 de abril, concretamente el 1 de abril, que mata a 7 altísimos oficiales de la Fuerza Al-Quds, que es la Fuerza de Operaciones Especiales de la Guardia iraní, en Siria, la verdad, los aviones de Israel entran y vuelan por el permiso de Rusia, porque Rusia es el dueño de los cielos de Siria. Ahora, ¿por qué? Porque hay un acuerdo, obviamente, entre Rusia e Israel, de que Israel se comprometió en entregar a Ucrania armamentos sofisticados, ¿me captás? Y Sí, también Rusia le permite los cielos abiertos a Israel para que haga acciones contra el Hezbollah, de los cuales, por supuesto, Rusia no apoya en absoluto. Entonces, no tenés el involucramiento de Rusia. Ahora, vos me decís, Medio Oriente no lo veo de esa manera. Ahora, si China, por ejemplo, como bien planteás vos, llegara a concretar la amenaza de querer retomar Taiwán, que era lo que se denominaba la China nacionalista, que ahí se refugió Chiang Kai-shek cuando pierde la lucha con Mao Zedong en 1949, en consecuencia, si lo quisiera tomar por la fuerza, ahí tendríamos una situación terrible, porque en esa zona estamos hablando de que un eventual involucramiento de grandes potencias, las más importantes económicamente, China, Estados Unidos iría a defender a Japón, iría Estados Unidos a defender a la isla de Taiwán, Estados Unidos defendería a Filipinas. Fíjate vos que Japón, Filipinas, Corea del Sur, etcétera, todos tienen un alineamiento respecto de Occidente. ¿Qué pasaría en esa zona? Y eso sería una situación catastrófica. Claro que el mundo está plagado de problemas. El tema de Medio Oriente es el que más sale a la luz porque estamos viéndolo en forma directa y es un tema que no va a tener solución, entre otras cosas, si el régimen terrorista de Irán no fuera decapitado. No me refiero necesariamente a invadir a Irán en absoluto, digo que las propias fuerzas internas de Irán vean que este régimen lo lleva a la destrucción y a la muerte y que finalmente la oposición en algún momento tenga la posibilidad de descabezar este régimen estúpido, imbécil y asesino para volver a vivir una vida relativamente normal. Creo que sin Irán, con un Irán que no sea terrorista, que cambie totalmente el régimen, que no van a ser el régimen de los ayatolás, por supuesto, el Medio Oriente va a tener un cambio totalmente significativo. Porque, fíjate vos, los acuerdos de Abraham, septiembre del 2020, ¿qué implicó esto? Que los países árabes hicieron acuerdos con Israel para normalizar las relaciones. Hace 72 horas nos hemos enterado de que Indonesia, país islámico, no es árabe, pero islámico, es el país que mayor cantidad de islámicos en el mundo viven. 260, 270 millones de habitantes. Tiene una población que equivale al 50% de Europa. Ahora decidió tener relaciones con Israel. Arabia Saudita este año va a firmar el acuerdo de relaciones diplomáticas con Israel. Arabia Saudita ayudó a Israel en la defensa de los cielos hace 48 horas. ¿Qué quiero decir con esto? Si todo el mundo árabe sabe que el verdadero problema es el terrorismo iraní. Entonces, el enemigo común es el terrorismo iraní. Entonces, esta es la verdad. Estamos en buen camino con el presidente que está haciendo relaciones tanto con Estados Unidos como con Israel. Vamos por buen camino. Estamos perdón, yo te pregunto, en los países siempre hay lo que se denomina la realpolitik, o la realpolitik, la política realista. Los países no tienen amigos, tienen intereses. Así es. ¿Ok? Argentina tiene que tener buenas relaciones con Israel, sí. Con Estados Unidos, sí. Con China, sí. ¿Por qué no? Claro que sí. ¿Por qué no?
Obviamente, China es el segundo socio comercial. Sería ridículo que por una cuestión de postura ideológica tengamos un enfrentamiento con China. Sería demencial. Hay que tener relaciones con todo el mundo. Ahora, vos me decís, tener relaciones con un Estado terrorista es otra historia. ¿Por qué te lo comento esto? Porque yo pregunto, es una pregunta que formulo, ¿no? Que quizás muchos tengan su respuesta, depende de cada uno. Si un país fue agredido con 2 atentados que provocaron la muerte de más de 100 personas y fue señalado como país culpable, ¿cuál sería la actitud que tendría que tener la República Argentina respecto del régimen de Irán? Tal cual. Tendría que seguir teniendo relaciones comerciales, ignorando esto. Es una pregunta, ¿no? No, sí, igual buena premisa para pensar bien qué política exterior queremos para la Argentina. Ahora, con respecto al mundo bipolar que se vivió hace muchos años, que se terminó, hoy vivimos un mundo multipolar, ¿no? Donde se terminó esos regímenes. ¿Y hoy cuál es el gendarme del mundo? Antes lo teníamos a Estados Unidos. Mira, ya no es más el gendarme. Es excelente tu punto de vista, Franco. No hay un gendarme del mundo. Cada país decide alinearse. O los países normales comercian con todos. ¿Me captás? No te podés fijar si es de derecha o de izquierda. ¿Me entendés? Lo único que pretende es que en un país que no sea un país terrorista, el otro nada más. No pretende gran cosa. Argentina, por ejemplo, tiene excelentes relaciones comerciales con China. ¿Por qué no habría de tenerlas? Está perfecto que las tenga. Tiene que tener relaciones comerciales con Rusia. ¿Por qué no habría de tenerlas? Esto no implica que uno puede estar o no a favor de lo que hizo Rusia en el año 2022 invadiendo Ucrania, que es otra historia. ¿Me captás? Pero no hay un gendarme del mundo. Hoy te diría que es un mundo multipolar nuevamente. Cuando Fukuyama hablaba de que había el fin de la historia, no sucedió. No sucedió. A Estados Unidos es un poder, Rusia es un poder, China es un poder. ¿Me captás lo que te quiero decir? Sí. Entonces no puedo decir que hay un gendarme del mundo. Si ¿entendés? No existe más esas situaciones de ir a invadir un país porque no me gusta el régimen político que tiene. Se terminó esa época. El tema de Bahía, claro, Bahía de los Cochinos en Cuba ya terminó hace 60 años, eso no existe más. Me capté, lo último que podemos ver fue la invasión de Estados Unidos a Irak en 1991, cuando se dijo que había armas de destrucción masivas, armas químicas, que tampoco se pudieron encontrar. Yo te diría que hace 30 años ese tema del gendarme se terminó. Por supuesto que hay países que tienen mayor fuerza militar, mayor fuerza económica y que manejan la balanza en uno u otro sentido en la medida que pueden, pero no hay la política del gendarme. Eso se terminó y no va a volver. Hoy hay más diplomacia en la política internacional. Absolutamente, y así debe ser, Franco, así debe ser, porque no te olvides que la guerra es la continuación de la diplomacia por otros medios. En definitiva, la diplomacia es la que tiene que resolver el tema. El tema de Irán no se puede resolver por vía diplomática porque es una situación diferente. El tema de Irán es un Estado que está declamando que quiere destruir a otro, ¿me entendés? Que quiere desestabilizar y desestabiliza todo el Medio Oriente, porque es la política del Estado. Esta es otra situación determinada. Entonces, los cambios en Irán van a tener que venir por la propia población iraní, que cansado de esta locura en algún momento tenga la posibilidad, porque la represión en Irán es terrible, tenga la posibilidad de dar vuelta a la historia y cambiar el régimen. Esta es la verdad, pero no pienses que va a haber un estado gendarme que va a invadir Irán porque no correspondería. Se terminó esa época. Ahora una consulta, Argentina, última pregunta y lo debes con libertad. Muy linda, entretenida la charla, porque me seguiría hablando con usted porque es muy entretenida, aparte muy... y otra que a mí me encanta lo que es relaciones internacionales y es muy nutritiva. Pero Argentina, de aquí a futuro, con estas políticas que está llevando a cabo el presidente, ¿seremos alguna vez un país que tenga esa posibilidad de dar órdenes y no recibir órdenes como venimos recibiendo hace décadas? Mira, el tema no hay que plantearlo en términos de órdenes, hay que plantear en términos de intereses y en términos de alianzas, ¿sí? Argentina tiene todo lo que el mundo necesita, todo. Alimento, energía, segunda reserva mundial de gas, de petróleo no convencional, de gas no convencional, la cuarta mundial de petróleo no convencional, una frontera ictícola que es gigantesca, que prácticamente se explota, un potencial mineral gigantesco. Nosotros exportamos minerales, el 10% de lo que exporta Chile, compartiendo la misma montaña. Tenemos territorio enorme, somos el principal productor de harina de soja. Entonces la pregunta es, si Argentina tiene todo lo que necesita,
Hasta el agua La tenemos. verdad que Argentina, claro, la Argentina no sale adelante por un tema de imposibilidad de los líderes políticos, que básicamente lo que hicieron es llenarse el bolsillo, porque la fórmula de corrupción e ignorancia hace que ningún país pueda salir adelante. Argentina la posibilidad la tiene, pero no va a depender del Fondo Monetario, no va a depender de Estados Unidos, no va a depender de China ni nadie, va a depender de los propios argentinos que en algún momento salgan de esta pesadilla de líderes estúpidos, imbéciles, ignorantes y corruptos que digan, bueno, flacos, tenemos todo para salir adelante. Entonces decimos, bueno, en los próximos 10 años Argentina quiere empezar a salir tiene que salir de la pobreza. Debe dar un dato escalofriante. Década del 70, Argentina. La pobreza no llegaba al 5%, hoy hablamos de un 50%. Qué No bárbaro. existe país en el mundo que subió la pobreza 10 veces más. Estamos totalmente locos acá. Es lamentable, Entonces, la ¿no? pregunta es, ¿a qué esto no fue culpa del Fondo Monetario? Esto fue culpa de los argentinos, de estas políticas erráticas, imbéciles, populistas, que no sirven absolutamente para nada, abrazándonos a prejuicios. ¿Me entendés? Entonces, los países deben respetar los intereses y tienen la potencialidad. Fíjate vos, Corea del Norte, cuando se pelea con Corea del Sur, ese enfrentamiento, cuando termina la Segunda Guerra Mundial, de 1950 a 1953, hubieron millones de muertos. Corea del Sur se separa de Corea del Norte, Así es. Corea del Sur sigue pobre hasta la década del 70 y decide cambiar su política. Yo estuve dando un par de conferencias en Seúl. Vos vas a Seúl, Nueva York parece la Villa Miseria, al lado de que es Seúl. Octava economía del mundo. Y lo Una contrario, cosa que lo le contrario, tenés que sacarse y lo contrario pasa en Corea del Norte. ¿Corea del Norte? Sí, Corea del Norte te voy a explicar. Y te voy a dar un dato terrible, verificado. Corea del Norte es el mismo pueblo que Corea del Sur. Así Los es. habitantes de Corea del Norte tienen una estatura 2 centímetros menos. ¿Por qué? Por el hambre. Está pasando Corea del Norte una hambruna terrible que no sale en los medios de comunicación. No comen. Han achicado la estatura promedio respecto de Corea del Sur. Y Corea del Norte gasta el 40% del presupuesto en misiles, en tecnología nuclear y demás. Bueno, también un país que es un régimen totalmente desquiciado, a punto tal de que el presidente vitalicio de Corea del Norte es una persona que está muerta, que es el abuelo del actual presidente. No necesita democracia. No, qué democracia, ahí rige lo que se llama el Partido Comunista, en realidad es una familia de locos que están manejando el país, absolutamente todo. Si vos querés visitar Corea del Norte, por ejemplo, tenés que pedir permiso, no podés salir del hotel sin que te pongan los guardias que te controlen, no podés sacar fotos, no podés hablar con las personas. Es un país totalmente viviendo una dictadura, pero de aquellas, que hace que la Unión Soviética pase a ser juego de chicos. Muy interesante la nota que nos ha brindado. Seguiría hablando porque es apasionante escuchar y aprender con usted con respecto a lo que es las políticas internacionales. Y uno que ha estudiado relaciones internacionales, algo atractivo y encantador escucharlo. Pero se nos acotó el tiempo. Bueno, me gustaría Franco, gracias por el contacto. En cualquier momento a tu disposición. Muchísimas y muchas gracias. gracias por el contacto que me hiciste. Gracias. Muy un abrazo amable. enorme Que a tenga vos buen y día. a toda tu audiencia. Un abrazo grande, hasta luego. Así pasó el analista internacional y a su vez también conferencista de economía, el señor Alberto Ruscolequier, quien nos ha brindado esta maravillosa nota, qué es lo que está pasando realmente en Medio Oriente.